Bueno, siendo que ya estamos en las 18:35, les damos la bienvenida. Muy buenas tardes a todas. En nombre de la Obra Social Luis Pasteur, les damos la bienvenida a este primer encuentro de Mindfulness. En esta oportunidad, el encuentro estará a cargo del doctor Ignacio Caldo, médico gastroenterólogo apasionado por regular los problemas de salud dentro de la interrelación mente-cuerpo. El doctor es meditador de más de 20 años e instructor en Mindfulness. Desde @gastroconciencia brinda consultas, programas y comparte información sobre mindfulness y medicina. Bueno, los dejo con el doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenidas a todas a este encuentro. Y bueno, la verdad que un placer acá compartir con todas ustedes. Vamos a ir silenciándolas, así no hay eco, no hay repercusión. Les cuento un poquito, vamos a ver una parte teórica en los primeros minutos y después vamos a hacer una práctica de mindfulness. Entonces vamos a dejar un espacio para que puedan hacer preguntas. Ahí está. André, si estás ahí, estate atenta por fin a Sí, silenciar, así no acopla. sí, perfecto. Sí, justo estaba por Gracias. hacer eso. Bien, entonces les comentaba, vamos a dar inicio. Cualquier duda, inquietud, la van arrojando ahí en el chat, que André también va a estar atenta a sus preguntas, que después obviamente las retomamos para tratar de orientarlas. Así que bueno, vamos a empezar. Les voy a compartir pantalla. Bueno, perfecto, ahí deberían estar viendo. Si no se ve, André, me avisás, que eso está habilitada. Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Perfecto, bueno. Bienvenidas entonces nuevamente ahí las que se están sumando a últimos momentos. Vamos a charlar un poquito en relación a qué se trata esta práctica de mindfulness, ¿no? Que en estos últimos años ha tenido tanto crecimiento, divulgación. Como me presentó André aquí, yo hace más de 20 años que practico meditación. Sin embargo, hubo un momento de mi vida, de crisis profunda, donde estaba un poco perdido y ahí volví a conectar con estas prácticas meditativas y ahí fue cuando conocí a mindfulness. En realidad es así como yo llego. Yo soy médico gastroenterólogo y cuando había finalizado mi residencia médica, como muchas de ustedes sabrán, los médicos estamos muchas horas de guardia, con urgencias todo el tiempo. Yo estaba con mucho trabajo, con mucha demanda, con mucha sobrecarga laboral y me sentía abrumado, me sentía angustiado, me sentía también enojado con todo. En definitiva, en realidad lo que había entrado es lo que se conoce como síndrome de burnout o síndrome del quemado. Y fue allí que conocí esta palabrita a través de un libro, la palabra de mindfulness. Hablaban algo de meditación, quería saber de qué se trataba, pues yo ya conocía lo que era meditar, y me puse a investigar en el, como yo siempre les digo, como si fuera el Google de los médicos, que es el PubMed, a ver qué había de ciencia detrás de esta práctica meditativa. Y me sorprendí porque me encontré con un montón de artículos y publicaciones, y eso fue como lo último que me dio el empujoncito para buscar una salida a esa problemática que yo tenía en el momento, que era ese síndrome de burnout. Y lo que pasó, obviamente, es un poco lo obvio, ¿no? De que hice el programa de 8 semanas en visión clara, y eso realmente me transformó internamente. Empecé a practicar todos los días y decidí formarme como instructor, y ahora me tienen ahí desde el otro lado. Pero siempre cuento esta historia porque me parece que es importante, ¿no? Más allá de, si bien vengo del lado de la medicina, esto de la evidencia, que existan publicaciones que nos muestran la utilidad de esta práctica. También las experiencias personales me parece que no son en vano y nos reflejan un poco a todos como humanos. Entonces, les quería preguntar, básicamente, ¿no? O sea, ¿cómo está la mente de ustedes? ¿Cómo han llegado aquí, no? Está quizás similar a cómo estaba mi mente en ese entonces, que estaba completamente estresada, desbordada, que
estaba quemado, ¿no? Porque muchas veces sucede esto, ¿no? Que nuestra mente está como en automático, ¿no? Hacemos las cosas en automático, casi sin darnos cuenta, y es aquí donde surgen muchas veces los errores, las distracciones, las equivocaciones, ¿no? Tiramos una taza, se cae, de repente, uy, ¿qué estaba pensando, no? Porque estamos como en otra estratosfera, en otro lugar, ¿no? No estamos conectados con ese presente. Que ahora vamos a ver tiene mucha conexión con mindfulness, ¿no? O a veces nos creemos que porque estamos con muchas cosas a la vez haciendo, somos eficientes y demás, pero eso también desgasta la mente, porque en realidad, de hecho, desde la neurociencia hoy se sabe que el multitasking no existe como tal, por más que las mujeres pareciera que tuvieran más esa habilidad, ¿no? De hacer varias cosas a la vez, en realidad lo que nuestro cerebro está haciendo, está saltando de tarea en tarea, y eso genera mucho desgaste, ¿no? Entonces, esto es una forma de englobar muchas veces en cómo está nuestra mente en el día a día, ¿no? Está estresada, en este multitasking y piloto automático, en esa mente de mono, ¿no? Donde el mono está saltando de una cosa en otra. Y sin embargo, nuestra mente podría estar mucho más enfocada, concentrada, consciente, en calma, ¿no? Como puede reflejar ese estanque que se ve transparente, ¿no? A veces parece como una metáfora imposible de alcanzar, pero con la práctica y el camino adecuado eso se puede ir transformando, como ese estanque, tal vez en un día de tormenta, con mucho movimiento y con el barro del fondo que se viene a la superficie, se puede transformar otra vez en un estanque sin claridad, ¿no? En cierta manera, nuestra mente es como ese estanque, ¿no? Hay momentos donde puede estar con mucho movimiento, barro, y que no se vea nada y no sabemos para dónde ir, pero si hacemos las prácticas adecuadas, podemos ir gobernando y gestionando esos pensamientos intrusivos, esas emociones que muchas veces nos desbordan. ¿Y por qué nos cuesta, no? ¿Por qué nos cuesta tanto todo esto? Porque realmente lo que muchas veces escucho por ahí es, bueno, no, pero yo no puedo parar la mente, no puedo poner la mente en blanco. La realidad es que no se trata de esto, ¿no? Y en definitiva, lo que nos falta muchas veces es encontrar el entrenamiento adecuado, ¿no? Porque nos han enseñado en el colegio quizás a usar la mente. Ahí el cofre de Marina, forza el micrófono. Ahí están todos silenciados de nuevo, Nacho. Me había silenciado a mí, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Vamos de nuevo. Confirmame que, André, que me están escuchando, porque sí, ya está. Sí, ahora se está escuchando, ¿eh? Porque me había parecido como que estaba silenciado. Listo, perfecto. Bueno, las interrupciones, la vida misma, ¿no? Lo que hablamos hace un ratito, no nos han enseñado a calmar la mente, de cierta forma, ¿no? Y muchas veces no es una prioridad para nosotros, ¿no? Porque tenemos otras cosas que son más importantes que el cuidado de nosotros mismos, de nosotros mismas. Entonces, fíjense, todas estas cosas se pueden ir modificando. Y por último tenemos esta, ¿no? Que es la sobreestimulación en la cual vivimos, ¿no? A través de los mensajes de texto, las interrupciones, las redes sociales, los quehaceres cotidianos, lo que sea, ¿no? Una multiplicidad de cosas que muchas veces a lo mejor no son las más importantes, pero que inevitablemente se nos meten. Entonces, estas cositas nos dificultan que podamos progresar en este entrenamiento. Y ahora la pregunta es, ¿mindfulness es meditación? ¿Qué diferencia hay? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Porque a lo mejor alguien se hace yoga y practica con un mantra y es una forma de meditar. Está perfecto. Ahora vamos a profundizar un poquito estos matices que tienen una cosa y otra. Y para eso me parece importante traer una de las definiciones que existen sobre meditación, porque no es la única, sobre todo porque estas definiciones vienen de Oriente, ¿no? O sea, adaptadas a Occidente, porque si lo buscamos en castellano, meditar para los occidentales sería reflexionar, ¿no? Sobre alguna temática. Sin embargo, en el concepto más oriental, tiene que ver con una serie de ejercicios en general, donde trabajamos con nuestra mente para incrementar la capacidad de poner atención, de estar atentos, y a su vez de ejercitar la conciencia. Y aquí podemos entrar en varias definiciones de conciencia, pero por eso les traigo esta palabrita en inglés,
que tiene que ver con ese insight, ese darse cuenta, ¿no? De repente estoy pensando en mil cosas y por un momento aparece algo, ¿sí? Aparece la conciencia que me hace decir, che, estás en otro lado, no estás acá. Date cuenta y volvé a este momento presente. Y van a ver cómo esto se conecta con la definición de mindfulness. Y esta definición de estos ejercicios mentales para encontrar atención y conciencia de forma secundaria, ¿sí? No como objetivo central, nos permiten aflorar cierto estado de bienestar, hay quien la llama felicidad, paz, calma interior, claridad mental, no importa, ¿no? Pero todos estos estados son los que suceden con la práctica cotidiana de meditación en general, ¿no? Y la palabra mindfulness, en realidad, viene de la traducción de este vocablo, que no tiene una traducción literal, ¿sí? Pero que en castellano la vamos a encontrar como conciencia plena o atención plena, y ahí vamos a desgranar qué quiere decir un poquito más. Nos quiere decir que, digamos, el mindfulness significa que es la conciencia, como les decía hace un ratito, que aparece cuando prestamos atención con una intención en lo que está ocurriendo aquí ahora, ¿no? En este instante presente. Y quizás ustedes ahí del otro lado me dicen, y bueno, pará, ¿qué me están diciendo? Nada nuevo, es poner atención simplemente. Podría ser. Lo que pasa es que esta definición que puse acá, ¿sí? Parecía que no tiene nada especial, porque le falta la parte final, que es la más importante y que es la de donde muchas veces nos perdemos, ¿no? Nos cuesta entender qué quiere decir esta idea de estar presente, nos quedamos solo con, bueno, estar presente, conectar con el aquí y ahora, ¿no? Esas frases lindas. Pero en realidad mindfulness nos invita a no solo conectar con la experiencia en el momento presente, sino a su vez a observar nuestra mente cómo automáticamente empieza a criticar, a juzgar lo que está experimentando. Y una vez que nos damos cuenta de eso, podemos empezar a soltar esas críticas internas, esos juicios. Tal vez ahora me estén escuchando y están diciendo, oh, ¿qué pasa? Se interrumpe todo el tiempo, no me gustan esos colores, o no está siendo claro, se va por las ramas, ¿no? Todas críticas más allá de que están prestando atención, ¿no? O puede ser críticas buenas, ¿no? También, a ver, pongo el ejemplo simplemente para llamar ahí un poquito su atención. Pero digo, es importante esta parte final, ¿sí? Que es lo que más nos ayuda a ejercitar, pero no porque los juicios sean malos, no porque la crítica sea mala, sino porque Occidente, inevitablemente, por nuestra forma de vivir, lo tenemos demasiado exacerbado, y eso es lo que muchas veces nos trae en la ansiedad, en la rumiación mental, en el burnout, como les contaba al principio que me pasaba a mí, ¿no? Bien, pero entonces, a través de esta práctica mindfulness, ¿a qué cosas le prestamos atención? ¿A qué podemos estar atentos? Bueno, en cierta manera, desde mindfulness se establecen que por lo menos hay tres, ¿no? Este eje de tres cosas que podemos prestar atención. Una es a nuestros propios pensamientos, aunque parezca paradójico al principio, ¿sí? Podemos autoobservarnos justamente, si eso es la metaconciencia, la metacognición. El otro punto es no solo a lo que estamos pensando, sino también a las sensaciones corporales que sentimos. Si hoy justamente hace calor, ¿no? Y siento que está sudando mi axila, o lo que fuese, esas son sensaciones que muchas veces tenemos inhibidas porque estamos tan enajenados que no nos conectamos con el cuerpo. Por eso mindfulness no es solo una cuestión de la mente, sino que trabaja también con el cuerpo. Y como trabaja con la mente y el cuerpo, nos permite también sensar y sentir y descubrir y validar y no querer negar nuestras emociones, ¿sí? Porque mindfulness trabaja con la regulación emocional. Y para poder regular y gestionar nuestras emociones, no tenemos que querer evitar estar tristes o querer no enojarnos nunca, ¿no? Sino simplemente conectar desde otro lugar. Por eso que son estos tres ejes donde enfocamos el mindfulness. Bien, y ahora mínimamente para entender también de dónde viene todo esto. ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que se inventó hace poco? ¿O viene hace tiempo y simplemente se adaptó? Bueno, la realidad es que ahí lo tienen a Kabat-Zinn, él es biólogo, y fue la primera persona que, en cierta manera, allá en Estados Unidos, hacia finales de los 70, en el Instituto Massachusetts, en el MIT de Estados Unidos, lo que hizo Kabat-Zinn fue en realidad simplemente sistematizar un montón de prácticas meditativas vivientes, ¿sí? Que tomó del hinduismo, del yoga, de la meditación zen, vipassana. Kabat-Zinn era un riguroso practicante de todas estas enseñanzas, y lo que hizo en cierta manera fue despojarlo un poco de la cuestión más esotérica, que en aquel entonces obviamente hasta hoy en día
muchas veces viene ligada y hace que mucha gente no pueda abrir, ¿no?, su mente para descubrir y penetrar en este tipo de prácticas, ¿no?, y lo deja de lado. Entonces Kabat-Zinn lo que hizo también fue sistematizar estos ejercicios en un programa determinado. ¿Con qué fin? Con el fin justamente de que al sistematizarlo se podía replicar en otros lugares y estudiar a nivel científico con mayor rigurosidad, ¿sí? Y él entonces ideó este programa de reducción del estrés basado en la atención plena, sería el mindfulness, que es el clásico que se extendió a lo largo del mundo, empezando a estudiar personas que sufrían con dolores crónicos, ¿sí? Esos fueron los inicios, ¿no? Y dentro de lo que son estos ejercicios que propone Kabat-Zinn en las prácticas, ¿no?, de mindfulness en su programa, hay prácticas formales y prácticas informales. Las prácticas diarias formales tienen que ver con distintos ejercicios meditativos que pueden ser estar sentado en silencio, observando y sintiendo la respiración, sintiendo el cuerpo, sintiendo las sensaciones corporales, como les explicaba hace un ratito, u otros ejercicios como el escaneo corporal, que se hacen acostados, o prácticas en movimiento, ¿no? Distintas prácticas, las cuales nosotros necesariamente tenemos que destinar ciertos minutos para practicar, para ejercitar con la mente y el cuerpo, para poder ir entrando en esos estados de calma, de quietud, ¿sí?, de bienestar interno. Y después, las prácticas informales, que en realidad simplemente son acciones de nuestro quehacer cotidiano, donde nos invitamos a estar atentos a lo que estamos haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Es, si se están duchando, que estén ahí en la ducha sintiendo el agua fría, tibia, sintiendo el aroma del shampoo, del jabón, sintiendo lo que está sucediendo en ese instante. Porque habitualmente cuando están en la ducha, cuando estamos en la ducha, no estamos ahí, estamos en nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, justamente la invitación por eso es pasar en esos momentos cotidianos a conectar con el presente, ¿sí?, a estar atentos a lo que está ocurriendo en ese presente. Así, digamos, las prácticas informales se pueden aplicar al acto de comer, o para quienes pintan o trabajan con cerámica y demás, conectar con esos sentidos a la hora de crear, ¿no? Así incluso se puede practicar un deporte, una actividad física, conectando de esta idea mindful, ¿no? De completamente atentos a lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que sucede habitualmente en nuestra mente cuando a lo mejor nos sentamos a meditar, a practicar mindfulness o la meditación que sea? En realidad esto es para cualquier tipo de práctica. Habitualmente siempre hay una búsqueda de un foco de atención, ¿sí? Esa es la forma en que empezamos a entrenar nuestra mente. Y ese foco en mindfulness puede ser, como les decía, por ejemplo, en algún ejercicio, sentir la respiración, ¿no? En otra práctica meditativa del hinduismo, por ejemplo, una meditación con sonidos puede ser poner atención al mantra, ¿no? No sé, que son los sonidos védicos. En esa búsqueda de foco, nuestra mente va encontrando calma, ¿no? Como si nos sumergiéramos, si estuviéramos en medio de un mar, ¿no? Imagínense que esto fueran olas. Si nos sumergiéramos en la profundidad del mar, donde la superficie obviamente hay movimiento, nuestra mente está agitada, ¿no?, en la superficie del mar, y en la medida que vamos hacia la profundidad vamos encontrando calma, poco a poco. Obviamente, en las primeras prácticas esto no sucede instantáneamente, sino que lleva tiempo. Pero lo que también es real es que así como vamos encontrando esa calma y ese foco, en un instante determinado, nuestra mente se distrae. Y es normal que eso suceda. Y aquí permítanme sacar otro mito en relación a, no, yo no puedo poner la mente en blanco, no puedo estar todo el tiempo atento. Es normal porque la mente inevitablemente necesita estímulos. Entonces, es normal que se distraigan, que estén de vuelta en el pensamiento pensando en qué van a cocinar dentro de 1 hora o 2 horas. Pero, ¿qué sucede? Entonces, buscan el foco, van a la profundidad y es como si yo me sumergiera, ¿sí?, en el mar y de repente me quedara sin aire, ¿no?, y necesitara volver a la superficie a respirar, ¿no? Y una vez que respiro, esa mente que está ahí divagando, en un momento me acuerdo, ¿no? En un momento vuelve la conciencia, esta conciencia del awareness, del darse cuenta, y ese darse cuenta nos permite hacer ese insight para volver y reiniciar el foco, ¿no? Y esto es lo que sucede habitualmente, en forma de bucle,
en la práctica meditativa. Esto a mí me gusta aclararlo siempre, porque hay conceptos dando vuelta, como esta idea de poner la mente en blanco, controlar la mente, que sea siempre una forma, y eso lo único que hace es frustrar. Frustrar porque inevitablemente la mente se va a distraer, va a divagar. Eso en neurociencia se conoce como wandering mind, y es, hasta se ve en imágenes cerebrales, se sabe las redes cerebrales que se encienden en esos momentos. Entonces, simplemente eso quería también remarcarlo. Y mindfulness ha ganado terreno, ¿no? Como definición de la meditación científica, por una forma de decirlo, porque justamente, miren acá, este es un gráfico de cómo han ido creciendo la cantidad de publicaciones en relación a mindfulness, ¿sí? Y distintas entidades de salud, y no solo entidades de salud mental, porque una vez es esto, como pasó a mí, uno lo asocia, bueno, el síndrome de burnout, los trastornos de ansiedad, o la depresión, etcétera, sino trastornos de dolores crónicos, fibromialgia, lumbalgia, cefalea, migraña. Hoy en día se aplica mindfulness al bienestar, se aplica mindfulness en educación, se aplica mindfulness en las empresas, ¿no? Entonces, fíjense todas estas, este gran auge y crecimiento desde las primeras publicaciones de Kabat-Zinn ya por principios de los 80. Aquí simplemente un pantallazo de algunas de las cosas en las cuales se demostró que mindfulness ayuda a las personas, por ejemplo, a reducir la percepción del dolor en aquellos que sufren lumbalgia, cefalea, migrañas, fibromialgia, ¿sí? De estos trastornos de dolores crónicos. Mejora la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, el burnout, ¿sí? Y todo esto no es que sea magia, no es que quiera decir que uno no tenga que hacer psicoterapia, no es que quiera decir que uno tenga que dejar la medicación que le indicó el psiquiatra, no, para nada. Es tan efectivo muchas veces incluso como la mejor medicación, pero acá la invitación es a sumar, ¿sí? Herramientas para el bienestar, ¿sí? Para estar y recuperar la salud. Bueno, ni hablar que mejora el insomnio. Después incluso, por ejemplo, estas investigaciones un poco más diferentes en el sentido de personas diabéticas, ¿no? Que tienen estos problemas de regulación del azúcar en sangre, hablando en criollo, ¿no? Mejora la glucemia, ¿sí? Comparativamente para quienes no practicaban mindfulness y solo tomaban medicación, ¿no? Ayuda en el descenso de peso, en los trastornos relacionados al atracón, ¿sí? O a la ansiedad, ¿sí? Esta necesidad a veces de comer por ansiedad. Aquí mindfulness es un gran aliado. O mejora síntomas y la calidad de vida de personas que sufren colon irritable. Esto lo pongo obviamente porque al ser gastroenterólogo y en esta idea que por suerte también se viene conociendo cada vez más de esta interrelación entre el eje cerebro-intestino, ¿no? Y entendernos como a nuestro intestino como un segundo cerebro. Es muy importante también que se lo lleven a casa también para compartir con quienes sufren de esas problemáticas. Bueno, y obviamente que es para cualquier persona porque va a mejorar su calidad de vida, porque va a incrementar el bienestar cotidiano y los vínculos de esas personas, así como va a disminuir la reactividad ante situaciones difíciles, ¿no? de estrés, de problemas complejos. Y acá con esto ya cierro. ¿Cuál es la clave de todo esto? Obviamente es la práctica, es sentarse, acostarse y practicar día a día, ¿sí? Por esto es que son tan importantes los programas de mindfulness y son los que se han estudiado. Así que les dejo esta frase como para pensar, para que les quede resonando, ¿no? Que dice que lo que no estás cambiando, en cierta forma, ¿no? Lo estamos eligiendo. No recuerdo ni de quién es, pero me parece que es interesante como para dar ese impulso que las trajo hasta aquí para esta práctica de hoy y para que puedan seguir avanzando por este camino o por el camino que ustedes crean que las empuje al bienestar. Así que gracias por haber estado del otro lado, a pesar de que todavía no las puedo ver porque estoy con la presentación. Bueno, nada, me encuentran mucho en Instagram tratando de divulgar todas estas cuestiones como gastroconciencia. Así que con esto aquí he llegado al final de la parte teórica. No sé si ha habido preguntitas quizás más teóricas. Bueno, creo que no hay en el chat, pero... No, en el chat no tenemos. Recién hay una Betina tiene participante que levantó la mano. Sí, Betina. Si querés, podés Betina. habilitar el sonido para preguntar.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, mi pregunta era que no entendí la diferencia con el yoga, porque me parece que son cosas muy parecidas. Sí, ¿Podés claro, a ver, explicar un poquito más? Gracias. total. A ver, el yoga entendido en Occidente, estamos hablando en general, las prácticas que más se conocen son las prácticas de Hatha Yoga o de Ashtanga Yoga. Esto, líneas generales, quizás, no sé si ves, vos sos profe, instructora y tenés más profundidad, hay más vertientes del yoga, obviamente, pero digamos, las que conocemos son las prácticas corporales, ¿sí? Y acá va a variar mucho, depende de donde uno vaya a practicar yoga, porque uno puede practicar yoga en modo mindfulness, ¿no? O en realidad de cómo se entiende verdaderamente el yoga, ¿sí? Esta conexión con ese presente a través de esos ejercicios, o lo puede tomar como un ejercicio más, ¿sí? Y estar en cualquier otro lado haciendo las asanas, ¿sí? Que son los movimientos, las posturas de yoga. Yoga es mucho más corporal, es más dinámico, ¿sí? Digo, por eso, tabulé el yoga en esto, ¿no? Depende de para dónde vayan, podemos ampliar la cuestión. Porque de distinto el Kundalini Yoga, ¿no? Y otras vertientes. En realidad, mindfulness tiene que ver con esta definición, ¿sí? De la capacidad de nuestra conciencia, de estar atentos a lo que está ocurriendo acá, en este instante, y soltar el juicio que automáticamente nuestra mente le imprime a lo que acontece. Es decir, como conectarnos de lleno con la experiencia. Un ejemplo que ustedes están practicando mindfulness sin saber que lo están haciendo es, imagínense de campamento o en un bosque, ¿no? En contacto con la naturaleza, porque la naturaleza nos ayuda mucho a conectar, ante un fuego. Si ustedes se rememoran esa imagen, si lo pudieron vivenciar, cuando están ahí mirando el fuego, están mirando el fuego y nada más, en general. A veces nos abruma algún pensamiento, pero en general conectan solo con esa experiencia. En definitiva, como que la práctica de mindfulness nos invita a cultivar esa esencia de conexión con la experiencia sin juicio. Y esto no es automático, ¿sí? No es que pongo el chip y aparece. Al principio simplemente estamos haciendo un ejercicio determinado, intentando arrear a esa oveja descarriada que es nuestra mente, que va para todos lados, ¿no? Y traerla hacia determinado lugar, y que desde ahí va a surgir cierta calma y bienestar. Entonces, esto se puede extrapolar a una práctica de Tai Chi, por ejemplo. La práctica de Tai Chi es una práctica de mindfulness también, ¿sí? O una práctica de yoga. Por eso digo, en cierta forma, cuando hablamos de mindfulness, hablamos de otras cosas a la vez, pero a la vez es distinto y diferente, ¿no? O sea, en estos matices. Porque además mindfulness está muy ligado al protocolo este que ideó Kabat-Zinn. Y Kabat-Zinn toma de la meditación Zen, Vipassana, ¿sí? Ejercicios, ¿sí? Toma del yoga, ejercicios, porque hay movimientos de yoga, asanas de yoga, pero que son lentificadas, porque en líneas habituales, de hecho, cuando yo practico yoga, además de ser instructor de mindfulness, y si uno practica, no sé, algún movimiento, es difícil conectar plenamente con esa experiencia momento a momento, porque está moviéndose relativamente rápido, no digo muy rápido, pero relativamente rápido para las propuestas de mindfulness. Por eso las prácticas de mindfulness, de movimiento, porque mindfulness tiene caminata consciente, tiene movimientos conscientes, son extremadamente lentas, extremadamente lentas. No sé si respondí, pero bueno, era como algo muy amplio para este tiempito y queremos tener ahí una práctica que puedan degustar. Natalia Echeverry. Sí, Natalia Echeverry, no sé si querés seguir contestando, Nacho, o si te parece que lo manden por el chat y hacemos la parte práctica y después contestamos todos juntos, como vos prefieras. Creo que hacemos la de Nati, por lo menos que le vi Dale, la mano dale, que tiene la mano levantada. sí. Perfecto. Hacemos esta y Muchas gracias, doctor. Es para preguntarle, ¿dónde puedo encontrar un poco más de información sobre la gastroconciencia o lo que nos habló un poco del gastro-mindfulness? O sea, ¿dónde puedo encontrar un poco más de información al respecto? como les mencionaba, tienen, en general yo donde más conecto y comparto con ustedes es a través del Instagram, que es Gastroconciencia. Ahí hay publicaciones, hay videos y vivos con colegas y demás. Está mi página web también, pero es como bastante estática, viejita. Si se conectan desde Instagram, la va a ser más fácil de ahí. Ahí tengo un newsletter semanal de mindfulness también. Bueno,
la intención no era ahí divulgarme a mí, sino simplemente compartir la experiencia con ustedes. Bueno, creo que no sé si hay... Sí, no, por el momento no tenemos más manos levantadas y bueno, buenísimo. volvemos a todos los que Entonces, quieren hacer consultas, lo pueden mandar por el chat y las vamos a leer al final del encuentro, ¿sí? sí, ahora si les parece, me gustaría que podamos hacer una práctica recostadas, ¿sí? No sé cómo no somos tantos, casi 40. Entonces, les propongo 2 minutos para que puedan ir a buscar o una colchoneta, un mat de yoga, lo que sea, una manta, un acolchado, para que puedan poner en el suelo y que puedan recostarse, así hacemos un escaneo corporal de cierre, ¿sí? Quien no pueda, no tenga espacio suficiente, no tenga ahí la locación adecuada, simplemente puede, de todas maneras, seguir el ejercicio en la posición de sentados en una silla, lo pueden hacer igual. Así que les damos estos 2 minutitos para que puedan buscar ese material. Y 8 nos conectamos de vuelta, seguimos conectados, pero retomamos, ¿sí? Ahí preguntan, creo que sí se va a grabar, está grabado, así que seguramente desde Luis Pasteur después suban a su canal de YouTube la presentación. Preguntaban en el chat. Claro, claro, ¿no? Bueno, ya son 7 y 8, si querés podemos continuar. Perfecto. Buenísimo. Bien, entonces, simplemente cuestiones técnicas para quienes nunca hayan practicado, ¿sí? Como les decía, quien tengan el lugar para recostarse, vayan ya recostándose, boca arriba, brazos hacia los costados, palmas hacia arriba, ¿sí? Van a ir cerrando los ojos, van a escuchar a lo largo de la práctica el sonido del cuenco, ¿sí? El cuenco nos invita a conectar a la conciencia, ¿sí? Que a veces se distrae en pensamientos, que cuando escuche el cuenco vaya a ir tomando conciencia de la propuesta de práctica. Entonces, quien no disponga de lugar para recostarse, puede seguir el ejercicio desde su silla, ¿sí? La recomendación es que intenten al comienzo sostener un poquito la postura sin recostarse sobre el respaldar, pues si lo necesitan lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, si quieren, también pueden apagarse las camaritas, cosa de sentirse ahí en conexión con ustedes mismas y que nadie las está observando. Voy a apagar la camarita también y vamos a ir dando inicio a esta práctica. Desde la postura de acostados, las invito a que poco a poco puedan ir conectando con ese cuerpo que yace sobre el suelo
que ubica los brazos hacia los costados, con las palmas hacia arriba. Descubran los apoyos del cuerpo sobre el suelo, sientan cómo contacta la cabeza desde la nuca sobre el suelo. Intenten sentir el apoyo de los omóplatos, de las zonas de la espalda que logran contactar directamente con el suelo. Descubran tal vez cómo la zona lumbar se despega y no genera este contacto directo. Sientan los brazos hacia los costados. Sientan los apoyos a nivel de los glúteos, de la cadera, de las piernas. Sientan los talones y descubran cómo los pies caen hacia cada lado del cuerpo. Y si la mente se distrae, si la mente le cuesta estar presente, simplemente y amablemente, cada vez que se den cuenta de esa distracción, de ese parloteo mental, amablemente invítenla a esa mente a volver, a sentir desde el cuerpo. Y desde el cuerpo entonces las invito a que puedan descubrir ahora cómo están respirando. Intenten enfocarse en la zona del abdomen para poder percibir los movimientos sutiles de cada inhalación y de cada exhalación. No es necesario que hagan respiraciones profundas, sino simplemente que se den cuenta cómo están respirando. Tal vez sea de una forma muy sutil, muy superficial. Intenten seguir el ir y venir de esa inhalación y de la exhalación. Tal vez puedan descubrir en ese sentir del respirar cómo también aparecen pequeñas pausas entre cada inhalación y cada exhalación. Esas pausas que suceden al movimiento. Intenten sentirlas. Y una vez que han conectado con esta respiración sutil, ahora sí les propongo que puedan hacer una inhalación lenta, profunda, sentida, para poder sentir cómo se llena el aire en los pulmones, cómo se distiende tal vez algo el tórax y cómo eso impacta en la distensión abdominal al llenarse de aire los pulmones. Y una vez que inhalan, vayan soltando lentamente hacia la exhalación de forma lenta y sentida. Descubran los cambios que van apareciendo en esta conexión mente-cuerpo. Observen las respuestas de la mente, donde a veces los invita a juzgar la experiencia, a criticar,
a sentirse incómodas, a percibir tal vez que les cuesta o que no están sintiendo nada. Toda experiencia es bienvenida tal cual está sucediendo. Esa es la propuesta de esta práctica. Y entonces, con esta invitación a seguir sintiendo el cuerpo, les propongo que puedan dirigir la conciencia hacia los pies y que puedan nuevamente sentir desde los dedos de los pies. Tal vez necesiten hacer un pequeño movimiento de los dedos para reconocer que están allí. Sientan esos dedos de ambos pies, sientan el empeine de cada pie, las plantas de los pies, los talones que contactan con el suelo. Recorran luego con la conciencia hacia los tobillos. Descubran las pantorrillas, cómo se apoyan sobre el suelo. Sientan las rodillas y el hueco de ambas rodillas por detrás. Recorran los muslos. Descubran cómo se enraizan hacia las caderas. Sientan la pelvis, el pubis, ambas caderas. Sientan los glúteos que se apoyan sobre el suelo. Y vayan percibiendo cómo con esta toma de conciencia corporal, el cuerpo se va aflojando, se va soltando. Y si la mente no está donde está el cuerpo, simplemente cada vez que se desvíe de ese camino, cada vez que se entretenga con algún pensamiento, invítenla a volver. Vuelvan entonces a sentir la zona lumbar de la espalda, esa zona que no contacta directamente con el suelo. Descubran si tal vez hay alguna sensación de incomodidad o de dolor allí. Sientan toda la espalda por detrás. Descubran cómo se posicionan los omóplatos, como si fueran dos pequeños platillos. Sientan los hombros. Liberen la tensión acumulada en estas zonas de conflicto. Sientan ambos brazos apoyados sobre el suelo, los codos, antebrazos, manos y dedos. Y descubran como poco a poco todo el cuerpo se va haciendo más pesado, se va soltando sobre el suelo. Dirijan ahora toda la atención una vez más hacia la zona abdominal y vuelvan a descubrir el impacto de la respiración desde el ombligo, sintiendo cómo se distiende al inhalar y se contrae al exhalar.
Sientan ese movimiento inhalatorio y exhalatorio. Una y otra vez. Recorran ahora las costillas hacia el tórax. Descubran si a este nivel se percibe también el impacto de la respiración. Sientan el pecho, las clavículas, la garganta. Recorran el cuello por detrás. Vuelvan a sentir el apoyo de la cabeza a nivel occipital, a nivel de la nuca. Y desde allí continúen sintiendo todo el cuero cabelludo, recorriéndolo centímetro a centímetro hacia la coronilla, recibiendo las sensaciones que van surgiendo. Aún así sea la sensación del no sentir. Simplemente intenten concentrar la conciencia en esa zona corporal. Sientan ahora la frente. Descubran cómo se va liberando de tensión la frente. Sientan el entrecejo, las cejas. Sientan los párpados caer sobre los ojos, la nariz, las mejillas, los labios y el mentón. Descubran cómo todo el rostro se va aflojando y se va liberando lentamente de tensión. Sientan la mandíbula aflojarse. Tal vez permita que la boca se entreabra. Sientan la boca por dentro, la lengua reposando sobre el paladar. Sientan los labios y descubran si es posible sentir a nivel de la nariz, de los orificios nasales, el aire ingresar y salir. Sientan cada inhalación y exhalación. Vuelvan a descubrir las pausas entre cada inhalación y exhalación. Hagan una inhalación lenta, sentida, profunda, llenando los pulmones. Cuando llegan al final de esa inhalación, sostengan por 3 segundos esa inhalación para luego ir exhalando muy lentamente el aire y liberando de tensión todo el cuerpo, descubriendo cómo se va soltando sobre el suelo como si fuéramos un gran bloque de hielo en medio del desierto que se va deshaciendo gota a gota. Hagan una última inhalación lenta, profunda, sentida,
Sostengan 3 segundos esa inhalación para luego ir exhalando muy lentamente, descubriendo una vez más cómo todo nuestro cuerpo se va fusionando con el suelo. Poquito a poco van a ir volviendo a conectar desde el movimiento de los dedos de los pies, el movimiento de los tobillos, van a ir moviendo las manos, los dedos de las manos. Rotando los codos, flexionando las rodillas. Y van a ir liberando el movimiento, abriendo los ojos, estirándose tal vez, frotando las manos, si así lo necesitan, bostezando, colocándose hacia un costado o hacia el otro, simplemente escuchando al cuerpo para volver poco a poco, cada una a su tiempo, a conectar con el cuarto que habitan, con las imágenes que las rodean. Y cuando, si lo crean necesario, puedan reincorporarse lentamente, sentándose, quien desee conectar nuevamente con las pantallas, abriendo el espacio final para alguna otra inquietud, duda. O lo que gusten compartir. Bueno, están llegando algunos mensajes de agradecimiento y bueno, diciendo que estuvo muy buena la actividad, la verdad que comparto, yo estuve siguiendo y me gustó mucho. Tenemos una sola consulta que había entrado antes de que hiciéramos la práctica, que pregunta Susana Cheloto si pueden obtener una copia de presentación de lo que se mostró al principio de la charla de la parte teórica. Y eso después te la envío a vos, supongo que eso les mandás a los contactos. Sí, perfecto, a toda la gente que estuvo presente en el día de hoy. Sí, claro. Y bueno, también están comentando que sería una grabación también, les comentamos a todos, nosotros todos los encuentros que vamos a hacer durante todo este mes de la mujer los vamos a tener grabados y bueno, probablemente sean publicados en YouTube o serán compartidos con las personas que lo soliciten. Bueno, no sé si hay preguntas, quizás algunos comentarios finales para quienes sea su primer acercamiento. No se preocupen si estuvieron desconectadas, si la mente se iba, si les costaba concentrarse, si no sentían el cuerpo, si les daba más ansiedad.
si estaban incómodas, todo eso es normal que suceda, sobre todo en las primeras prácticas. Simplemente es una cuestión de entrenamiento, ¿sí? Cerebral. Piensen que las neuronas no están acostumbradas a este tipo de ejercicio, excepto que ya venga haciendo yoga, que practique tai chi, que ya haga meditación, ¿no? Así que, bueno, nada, eso. Acá Betina hace una consulta, dice que bueno, que Sí. estuvo muy bueno, muchísimas gracias, y dice que sintió como un nerviosismo en las piernas. ¿Esto es habitual Sí. que suceda? Sí, puede pasar, sí, sí, así como también les puede pasar que se larguen a llorar, que les den muchos bostezos, porque son todas reacciones propias o que empiecen a sentir dolores o incomodidades que antes no tenían. Porque en realidad lo que estamos haciendo con mindfulness es activar todo lo que es el sistema parasimpático, que está dentro de nuestro sistema nervioso autónomo, y que es justamente el que regula en menos la respuesta del estrés. Entonces, cuando muchas veces las personas que nos acercamos a esto venimos de un estrés crónico, hasta incluso que ni siquiera lo asimilamos como tal. Cuando pasaba a mí, yo estaba quemado, pero igual no lo asimilaba tanto, o sea... Y entonces, nada, se empiezan a liberar todas estas cuestiones. En definitiva, a mí me gusta decir que mindfulness lo que viene a hacer es a levantar la alfombra en la cual durante mucho tiempo estuvimos metiendo la basurita esa que no sabíamos dónde meter ahí abajo. Y lo único que hace la práctica simplemente es levantar la alfombra. De repente nos encontramos con esa basura. Después nosotros vamos a tener que ocupar, ¿no? De sacar y qué hacer, ¿no? con esa basurita que está ahí. Eso, ¿qué más? De las cosas habituales que suelen aparecer. Ahí preguntan con qué frecuencia, mira, justo Nache, ¿con qué frecuencia se debería hacer? Bueno, los protocolos tradicionales del Kabat-Zinn, que es el más reconocido, que es el protocolo de 8 semanas, en los cuales uno aprende todos estos ejercicios, estas prácticas, digamos, el que hicimos hoy se llama escáner corporal, pero hay distintos. En esos entrenamientos se hacen meditaciones de 30 a 45 minutos, ¿sí? Eso fue el protocolo tradicional. Hoy en día hay protocolos adaptados de 4 semanas, hay protocolos donde se empieza con ejercicios más cortos, los cuales yo tengo esa tendencia, en el sentido, si hoy hicimos una práctica de 20 minutos, tendencia, digo, para quienes se inician, quizás disponer de 30 minutos, lo hace unas semanas y después abandona. Por cuestiones obvias, porque es muy largo. La realidad es que la mayor efectividad se da cuando uno practica 30 minutos diariamente, por lo menos 6 días de los 7 de la semana, pero para tener esa frecuencia uno debe incorporarlo como un hábito. Entonces, muchas veces los hábitos para incorporarlos tenemos que ir de menos a más. Y esto lo sabemos hoy en día. En la época de Kabat-Zinn eso no se sabía. Entonces, bueno, nada, estos son matices, digamos, que se van haciendo adaptaciones de los protocolos. Depende de donde lo hagan. Ahí el lugar donde siguen haciendo protocolos tradicionales son 30 o 25 minutos con audios, así como estos, donde uno practica en su casa, el audios, y hace el ejercicio planteado. Después de ahí, en realidad, practicar todo lo que puedan, porque mindfulness nos invita no solo al ejercicio formal, que es como el que hicimos recién, sino a conectar con distintos momentos e intentar salir de los automatismos. Estoy en la parada del colectivo y en lugar de, como nos incomoda, ¿no? Ese estar parado, a ver que no estoy haciendo nada, estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Esta cuestión del acelere de esta vida moderna. Nos incomoda, ¿qué hacemos? A ver, celu, red social. Bueno, en lugar de hacer eso, les invito, no porque te van a hacerlo, yo estoy mucho en las redes también, sino por incrementar estos espacios de autocuidado. Entonces, en lugar de agarrar el celu, una vez elijan no agarrarlo, elijan darse cuenta cómo están respirando. Muchas veces les pasa a las personas que dicen que les invito a sentir la respiración y hacen instantáneamente como que inhalan profundo y exhalan, ¿no? con fuerza para sentir. Y en realidad no estamos entrados y dicen, pará, no estoy respirando. No, obvio que estás respirando. Estaríamos vivos si no. Pero digo, ejercitar eso, ¿no? O sea, estar parado y darnos cuenta, con mindfulness también se trabaja mucho la propiocepción, la interocepción, sí, que son estos sentidos no reconocidos todavía hoy en día, digo, siempre pensamos que hay solo 5 sentidos y en realidad hay más. Entonces,
nada, esto, cómo está nuestro cuerpo, cómo está parado, qué músculos están activos, cuáles no, hay tensión muscular, no hay tensión, qué pasa con eso, con ese dolor. La invitación es no a querer salir de esos lugares de incomodidad, dolor. Eso es mindfulness, no hablamos de quitar dolor o controlarlo, etcétera, sino es una propuesta un poco diferente, puedo estar 2 horas hablando. No me quiero ir por las ramas. Tenemos una consulta de Laura que pregunta si hay lugares o lecturas del tema que le puedan ser de utilidad. Bueno, lecturas, ahí están los libros justamente que escribió Kabat-Zinn, pero después acá en Argentina están los libros de quienes trajeron a Kabat-Zinn por primera vez, que es Clara Abadino, de Visión Clara, Mindfulness Argentina. Allí fue donde yo me formé como instructor. Libros de Clara, está En la era del miedo y la ansiedad. No me acuerdo ahora los títulos, sacó otros más, se encuentran en cualquier librería de Editorial Grijalvo. Están los libros también de Francisco Banoni, que es el hijo de Clara, que también es instructor de Visión Clara, más enfocado a lo que es mindfulness en movimiento. Sí, de hecho el título de uno de sus libros es Mindfulness en movimiento, quizás un poquito más enfocado también para deportistas. Después, bueno, los libros de Kabat-Zinn, los más accesibles es Mindfulness en la vida cotidiana. Después está, sería la traducción, sí, ¿cómo lo habían? No me acuerdo, ahí está como la Biblia en inglés, que sería como la traducción de Viviendo la catástrofe total, digamos, o como la traducción en castellano es Vivir con plenitud las crisis. Ese es el título de la traducción en español. La traducción de ese libro en español es bastante mala, así que les recomiendo, si pueden leerlo en inglés, mejor. Ahí está como todo el compendio de su programa, cada uno de los ejercicios, digamos, ahí habla cómo tomar el yoga, cómo tomar el tai chi, de budismo, etc. Nacho, si estás de acuerdo, sí. podemos enviarles a todas las participantes, junto con la presentación que nos pidieron hace un ratito, una lista de algunas opciones que pueden leer para... Sí, dale. ¿Sí? ¿Te parece? Así les queda a todos por escrito. Dale. Bueno, por el momento no tengo más preguntas. Nada, bueno, y lo último, si quieren seguir practicando, yo los domingos doy prácticas abiertas a través de Zoom. Cómo enterarse a través de Gastroconciencia, van al link, donde dice Mindfulness, no me acuerdo qué dice, ahí dejan su mail, contacto, y serán bienvenidas, y también en el newsletter, donde todas las semanas mando información relacionada al mundo del mindfulness, y a esta idea de mente puente. Bueno, listo, no hablo más. Preguntan en qué horario los domingos. Las 20 horas. Si tengo luz, el domingo pasado no pude dar, pues se cortó la luz. Bueno, fuimos varios que estuvimos en esa situación. Genial. Bueno, y nada, y agradecido por la invitación y bueno, por ahí todas las motivadas que quieran profundizar en estas prácticas, que es una gran aliada. Bueno, desde Luis Pasteur les damos las gracias a todas por participar. Y bueno, Nacho, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que pudimos ver en el día de hoy. Y bueno, nos estaremos encontrando en próximos encuentros. Chao, chao a todas. Buenas noches. Muchas gracias.